Podría parecer una contradicción afirmar que la base de la economía romana fue rural, campesina, y que sin embargo la civilización romana fue ante todo urbana. Pero no existe tal contradicción. El campo proporcionó en Roma la base de la subsistencia económica, y la producción rural bien organizada permitió crear excedentes agrícolas y ganaderos que permitieron la existencia de las ciudades, donde vivía una población importante, dedicada a otras muchas actividades diferentes. Las ciudades fueron los principales focos de actividad industrial y artesanal. Fue en las ciudades donde se concentró la actividad artística y filosófica, donde surgieron nuevas ideas, y desde donde los políticos y burócratas crearon uno de los sistemas de convivencia más complejos y ricos que el mundo había conocido hasta entonces. Pero los habitantes de la ciudad no producen directamente alimentos, ni muchos de los elementos esenciales para la vida. En ese sentido, la ciudad es parasitaria del campo y necesita mantener una relación equilibrada con él. La ciudad solo puede sobrevivir si la autoridad mantiene la paz en los caminos y a lo largo de las rutas marítimas, si los productos del campo llegan regularmente a los mercados urbanos, al tiempo que los objetos fabricados en sus talleres se distribuyen hacia el campo y hacia otras ciudades y provincias. El comercio pacífico había de ser garantizado, y esa fue una de las razones por las que la mayoría de la población sencilla del Mediterráneo aceptó aliviada hacia el año 30 a.C. el final de las crueles guerras civiles de la República Romana y el nacimiento del imperio bajo Octavio Augusto. En ese año, Augusto derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra y creó una unidad política, el imperio. Fue una paz armada bajo su tutela y la del poderoso ejército profesional de Roma, que aplastó sin piedad cualquier revuelta interna y aseguró durante los siguientes 5 siglos las fronteras de un enorme territorio cuyas rutas internas, las vías, fueron por lo general seguros y eficaces medios de transmisión no solo de productos, sino también de los ideales de la civilización romana resumidos en el concepto de ciudad. Por el contrario, el fundamento de la economía romana fue siempre la agricultura y la ganadería, y el grupo más numeroso de la población vivió siempre en el campo, en pequeñas granjas o trabajando en grandes latifundios. Entre Roma, la urbe por excelencia, y su cabeza, el emperador, denominado princeps, el primero de los ciudadanos, y las ciudades y campos, se crearon provincias administradas por poderosos gobernadores, que actuaban como correa de transmisión de las órdenes que emanaban de Roma. Como también ocurre hoy en día a una escala menor a la del Estado central y la de las provincias, tan grandes como muchos países de hoy, la ciudad romana tenía un amplio grado de autonomía para el gobierno de los asuntos locales. La ordenación jurídica romana fue enormemente compleja, ya que existieron diferentes estatutos para las ciudades según su origen. Aquellas fundadas por ciudadanos romanos, colonias, gozaban de un derecho, ius, privilegiado, superior al de los municipios, otra palabra que viene del latín, dotados de derecho romano, o del aún inferior derecho latino. Todas estas ciudades gozaban, a su vez, de privilegios superiores a las de las comunidades peregrinas, originalmente conquistadas y sin rango municipal. Estos privilegios eran a menudo de tipo fiscal. De todas formas, con el paso del tiempo las ciudades más y más romanizadas fueron unificando sus derechos y privilegios, y al final solo títulos ostentosos identificaban la diferente raigambre de viejas ciudades privilegiadas. A imitación del Senado de Roma, los municipios contaban con senados municipales, formados por los aristócratas locales, algunos de los cuales, por sus habilidades políticas o sus ingresos, llegarían a dar el salto al orden ecuestre y a los cargos administrativos y militares del Estado. Incluso llegarían a aspirar al Senado de la misma Roma. Pero estos senados locales, sobre todo, articulaban la vida municipal. De entre ellos salían los candidatos para las magistraturas locales, los ediles. Sus funciones eran similares a las de nuestros concejales, cuestores y duoviros. Todas las magistraturas urbanas eran colegiadas, esto es, por parejas,
y anuales, no renovables, para evitar el exceso de poder. Además, para eliminar corruptelas, se exigía que los candidatos a magistrados fueran ricos. En realidad, estos cargos, que daban popularidad y prestigio, costaban dinero, a corto plazo. En la práctica, permitían acceder a la escala social y otorgaban nuevas oportunidades de enriquecerse a mayor escala en el futuro. Es evidente que esta reducida casta masculina con derecho a cargos políticos es solo el esqueleto más visible de la actividad ciudadana. Se consideraba parte de sus obligaciones la construcción a su costa de templos y edificios públicos, como mercados, bibliotecas, baños públicos, termas o anfiteatros, y a su vez conmemoraban sus actividades con estatuas monumentales del emperador reinante o de ellos mismos, acompañadas de las oportunas inscripciones monumentales, epigrafía, que recordarán a los autores y el porqué de las grandes obras. Bajo la élite municipal estaba la masa de la población, buena parte de ella sin la protección otorgada por la ciudadanía romana. La formaban artesanos, mercaderes, campesinos, cuyas granjas estaban en las cercanías de la ciudad, esclavos domésticos y públicos, y el creciente grupo de los libertos, antiguos esclavos que habían obtenido, por gracia de su dueño o por compra, su libertad. A menudo, estos libertos eran gente activa e inteligente, que llegaron a enriquecerse y a escalar, siempre dentro de un orden, puestos en la sociedad. Los ciudadanos modestos estaban ligados por lazos de clientela, una dependencia formal, a los pudientes. Los poderosos otorgaban a sus clientes protección económica y jurídica, y recibían votos en las elecciones municipales. La compra de votos no era desconocida ni mucho menos. Homenajes públicos e incluso, si era necesario, apoyo violento en las revueltas callejeras, que no eran inusuales ni mucho menos. Estas revueltas a menudo estallaban por cuestiones políticas, por rupturas en el abastecimiento de alimentos, por violencia racial o religiosa, o incluso por diferencias entre grupos de hinchas deportivos, como ocurrió con los graves disturbios producidos en Pompeya en el año 59 después de Cristo. En aquella ocasión, el enfrentamiento entre los aficionados pompeyanos y los de la vecina ciudad de Nuceria durante las luchas de gladiadores llevó al emperador Nerón a clausurar el anfiteatro durante 10 años como castigo. Conservamos en ciudades como Pompeya numerosos testimonios de la vida cotidiana. Los graffiti, las pintadas de la época, proporcionan numerosas instantáneas de la vida cotidiana de la gente humilde. Nos hablan de cotilleos políticos y sociales, de la prostitución, de los sitios de moda. Los esclavos no eran un grupo homogéneo. Los siervos domésticos de los ricos, doncellas, cocineros, maestros, eran productos de lujo, costosos, que merecía la pena cuidar como a un mueble caro, y a los que se podía incluso coger cariño, como a una mascota, aunque sin olvidar nunca su carácter de objetos vivientes. Incluso los esclavos domésticos de categoría más baja podían vivir mejor que muchos campesinos pobres, aunque libres, que trabajaban en los campos de sol a sol. Los esclavos asignados a la producción agrícola en los grandes latifundios privados y sobre todo los esclavos públicos que se consumían en minas, canteras y otros trabajos durísimos, corrían una suerte infinitamente peor. Igual que coexistían pobres y ricos, la ciudad romana acogía a la vez la miseria más abyecta y el arte más exquisito, la injusticia y el código legal más avanzado, las casas espaciosas y ajardinadas de los potentados y los bloques de apartamentos en varios pisos, insulae, de los modestos. Los robos y los incendios estaban a la orden del día, y en Roma se crearon las cortes de vigiles, mezcla de policías y bomberos, que pese a sus esfuerzos y a la existencia de numerosas fuentes públicas, a menudo se veían impotentes para frenar incendios que podían ser pavorosos, impulsados por la inflamable estructura de vigas de madera de las viviendas y las lámparas de aceite. Los barrios residenciales pobres eran a menudo lugares sucios y ruidosos, con callejuelas laberínticas, aunque en origen hubiera una planificación regular, donde talleres de teñido de cotelas coexistían con los de orfebres y prostíbulos junto a baños y fuentes públicas.
Por lo general, las ciudades romanas, al menos las fundadas de nueva planta, presentaban un trazado regular, con calles cortadas en ángulo recto, pavimentadas con losas que cubrían alcantarillas y cloacas, y dotadas de baños públicos que recibían agua potable, a veces desde muchas decenas de kilómetros, traída mediante acueductos que eran asombrosas obras de ingeniería hidráulica. El centro de la vida de la ciudad estaba en el foro, amplia y despejada plaza pública a la que se abrían los principales edificios, el templo de culto a Roma, a Júpiter y al emperador, Capitolium, el mercado, a menudo algo apartado y cercado con altos muros para impedir olores, los pórticos donde los habitantes podían reunirse a cotillear de lo divino y lo humano, a salvo del sol del verano o de la lluvia invernal. La curia donde se reunía el senado municipal, los archivos municipales. En las cercanías de ese centro neurálgico de la ciudad estaban las termas o baños públicos, que eran mucho más que un centro de higiene, con sus gimnasios, bibliotecas, saunas y jardines. Las termas eran los grandes centros de ocio cotidiano de la ciudad romana, y un signo infalible de la llegada de la civilización romana incluso a los rincones más remotos del imperio. Una gran ciudad, y muchas pequeñas incluso también, no estaba completa sin dichos baños, sin su teatro, y sobre todo, sin su anfiteatro para gladiadores y su circo para las carreras de carros. Las luchas de gladiadores, que antaño durante la República habían tenido un carácter sacro como homenaje ritual a muertos ilustres, se convirtieron en el imperio en espectáculos de masas. Los mejores gladiadores y aurigas de carros, a menudo esclavos, eran las estrellas de masas, aunque a día de hoy se sabe que gran cantidad de estos no eran esclavos de nacimiento, sino que tenían alguna deuda que pagar y se empleaban de este modo para saldarla. La ciudad exigía un aprovisionamiento masivo, constante y estable. Los acueductos traían constantemente agua de presas y manantiales lejanos. Todas las mañanas, caravanas de carros tirados por bueyes y mulas acarreaban productos del campo, alimentos y leña, pieles y carne, incluso pescado, muchas veces en forma de salazones. Los ricos podían permitirse exquisiteces gastronómicas importando productos incluso desde miles de kilómetros de distancia. Los buenos vinos y aceites traídos por mar eran una industria floreciente que además daba trabajo a miles de alfareros que fabricaban las ánforas o recipientes de cerámica donde se transportaban los preciados caldos. Las obras de construcción constantes exigían abrir enormes canteras de mármol, de caliza, de gravas, de arena. Las mezclas de mampostería, la fabricación de ladrillos, la labra de vigas de madera, la talla de columnas, eran actividades esenciales que daban trabajo a numerosos arquitectos e ingenieros, muchos de ellos de origen griego, y exigían miles de esclavos capturados sobre todo en las guerras fronterizas. Al tiempo, las ciudades romanas eran centros productores de considerable importancia, y muchas de ellas eran famosas por sus especialidades. La compleja vida urbana requería en Roma de muchos requisitos. A los adinerados de las ciudades debía compensarles el gasto de ostentar magistraturas con las ventajas futuras que pretendían obtener. Los artesanos especializados debían estar seguros de obtener alimentos suficientes a precio razonable procedentes del campo. Los mercaderes esperaban poder comerciar y que se mantuviese un buen funcionamiento de las transacciones, y los constructores obtener encargos y poder disponer de materias primas. La vida de la ciudad era compleja y en realidad pendía de un hilo, de un delicado equilibrio. Mantener ese equilibrio era la tarea del Estado, del emperador y de los gobernadores provinciales, de los senados locales y de los ediles. Si el delicado mecanismo de la vida urbana se alteraba, todo el entramado podía hundirse. Cuando el imperio fue incapaz de mantener el equilibrio, la vida urbana se resintió y finalmente colapsó. Los siglos que sucedieron a la caída de la mitad occidental del imperio, la época de los pueblos bárbaros, de francos y visigodos, de hunos y ostrogodos, vio la desintegración de un modelo de civilización urbana que había perdurado durante siglos y que, junto a numerosas injusticias y crueldades, también alumbró alguno de los mayores logros de la historia humana. Los romanos, plenamente conscientes de sus logros, de sus virtudes y defectos,
plasmaron en su literatura su propia idiosincrasia. Tú, romano, recuerda tu misión, ir rigiendo los pueblos con tu mando. Estas serán tus artes, imponer las leyes de paz, conceder tu favor a los humildes y abatir combatiendo a los soberbios. Virgilio, Eneida.